Ahora, ya que hablamos bastante de las fracciones propias, fracciones impropias, todavía nos queda bastante respecto a analizar. Bueno, toca turno ahora a las fracciones mixtas. ¿Qué es una fracción mixta? ¿Cómo las podemos identificar? Bueno, primero, son aquellas que incluyen un número entero y una fracción. Número 2, se emplean para dar una sencillez a las fracciones impropias. De hecho, como ya conocemos bastante, una fracción impropia es igual o mayor que la unidad. Entonces, de hecho, gracias a las fracciones mixtas es un poco más sencillo comprender la cantidad entera de una fracción impropia. Es muy útil para ello. Solo hay fracciones mixtas obtenidas de fracciones impropias. No es posible que una fracción propia la podamos transformar a fracción mixta. Y esto lo menciono porque hay operaciones donde podemos pasar de una fracción mixta a una fracción común o impropia, o de una fracción impropia a una fracción mixta. Entonces vamos a analizar un poquito más a qué nos estamos refiriendo, de qué es de lo que estamos hablando, para poder obtener una comprensión un poco más grande de esto. Bueno, de hecho vamos a analizar un aspecto muy sencillo, con un término bastante conocido. Bueno, ¿a qué me refiero? Por ejemplo, vamos a analizar la fracción 10 tercios. Ok, para analizar la fracción 10 tercios, si es que yo la quisiera pasar a su forma decimal, me encargaría de que el numerador queda dentro de la galera y se convertiría en el dividendo. Después, el denominador quedaría fuera de la galera y se convertiría en el divisor. ¿Cuántas veces es posible que yo haga multiplicar a 3 por sí mismo para poder obtener un número cerca de 10? Pues 3. 3 por 3 son 9. Coloco un menos para poder llevar a cabo la resta y 10 menos 9 es 1. Ahora, si yo quisiera continuar, si yo quisiera seguir haciendo este establecimiento de cuántas veces cabe el 3 en el 10, bueno, pondría un punto, bajaría un 0 y continuaría con mi operación. Pero no quiero pausarla hasta aquí. ¿Por qué? Porque el cociente me va a explicar la cantidad entera que tenga. Entonces, el 3 va a ser el entero. El residuo no me va a explicar otra cosa más que el numerador de la fracción que queda. Y el divisor no me va a explicar otra cosa más que el denominador. De esta manera, yo 10 tercios puedo expresarlo como mi cantidad entera, que es 3 enteros, mi numerador, que es 1, y mi denominador, que va a ser 3. Y entonces esto se lee 3 enteros, 1 tercio. Y eso se utiliza para darle un poco más de formalismo a las fracciones impropias. De hecho, así es como se establece una fracción mixta. Perfecto. Hasta ahora no hay ninguna duda. De hecho, ya se mencionó cómo podemos pasar de una fracción impropia a una fracción mixta. Ya se llevó a cabo esos pasos. Ahora, ¿cómo se podrían llevar a cabo esos pasos sin necesidad de llevar a cabo esta división? Muy sencillo. Vamos a borrar un poco esto para poderlo dejar de un lado y poder hacer lo siguiente. Bueno, para poder hacerlo de forma sencilla, lo que yo puedo hacer es esto. 3 multiplicado por qué número me da muy cercano a 10. Ya sabemos que es 3, ¿no? Bueno, 3. ¿Cuánto sobra de 10 menos el producto de 3 por 3? Bueno, sería 10 menos 9, sería un 1. En otras palabras, el 3 cabe en el 10 3 veces. Sobra una unidad porque 3 por 3 son 9. Entonces sobra una unidad, por eso se mantiene un 1. Entre el denominador. De hecho, hay que tomar en cuenta que el denominador que tenemos de nuestra fracción impropia se convierte en el mismo denominador de nuestra fracción mixta. Y ya tenemos esa respuesta. Ya no hay absolutamente ningún problema por una fracción mixta respecto a lo que podemos hacer o cómo podemos obtenerlo. Y de hecho aquí ya tenemos ese asunto bastante importante respecto a la fracción mixta. ¿Qué es? Otro ejemplo sencillo para mencionarlo a grandes rasgos, bueno, es lo siguiente. 14 dividido entre 3. Creo que alguien tiene un problema con los 3 porque se mencionan mucho. Bueno, 3 multiplicado por qué número me da muy cercano a 14. Es 3 por 4. 3 por 4 son 12. Para 14 son 2. Por lo tanto, tenemos 4 enteros, 2 tercios. Aquí tenemos la respuesta.
bastante sencillo, ya estableciendo bien cómo podemos llevar a cabo. Igual lo mismo, en el siguiente video se ven un poco de ejercicios de cómo llevar a cabo estas operaciones para poder pasar de una manera a otra manera. Ahora, ¿cómo regreso? Porque lo que yo acabo de hacer es una fracción impropia. De hecho, yo tengo aquí mi fracción impropia, 14 tercios, que lo pasé a ¿qué? A una fracción mixta. Pero hay una manera de que mi fracción mixta yo la pueda regresar a mi fracción impropia. Y es muy sencillo. De hecho, tendríamos que analizar el aspecto y nos encargaríamos de que de lo siguiente. Multiplicamos nuestra cantidad entera por el denominador. 4 por 3. De hecho, vamos a marcarlo acá de este lado. Vamos a tener mi cantidad entera multiplicada por mi denominador, que es 3. Y a ese producto le voy a sumar el numerador, que bueno, en este caso es 2. Y todo lo voy a estar dividiendo entre mi denominador, que se sigue manteniendo como 3. De hecho, hay que darnos cuenta, el 3 está presente ¿en dónde? En mi fracción impropia. Está presente también en mi fracción mixta. Y sigue presente, pues por obviedad, en mi fracción impropia cuando yo regreso de una forma a otra. 4 por 3 son 12. Más el 2 que está ahí, dividido entre 3. Y finalmente 12 más 2 son 14 tercios. Y listo. Ya vimos de esta manera. Tengo una fracción impropia, la paso a una fracción mixta, pero ya vimos el procedimiento a través del cual podemos regresarlo a una fracción impropia. Por eso ya no hay absolutamente ningún problema, ya está bien establecido. Pero veamos un ejemplo más. Y en el siguiente ejemplo más se demostrará, bueno, lo que hemos estado mencionando hasta el momento. Tenemos 15 cuartos, ¿vale? 15 cuartos. ¿Cómo lo paso a una fracción mixta? 4 multiplicado por qué número me da muy cercano a 15. 4 por 3 son 12. 4 por 4 son 16. No, 4 por 3. 4 por 3 son 12. 12 para 15 son 3. Y tengo en este entonces 3 enteros, 3 cuartos. Perfecto. Ahora, ¿cómo me encargo esto de pasarlo a mi fracción mixta de nuevo para comprobar? 3 por 4 son 12. ¿Ok? 12. De hecho, yo acabo de hacer aquí un producto. 3 por 4 son 12. 12, y me voy a encargar de hacer una suma o una adición. 3 por 4, 12 más 3, son 15. Y me encargo de mantener el mismo denominador, 15 cuartos. Entonces ahí ya tenemos un ejemplo bastante amplio de que en esta fracción podemos hacer esto, sirve para esto. Y en el siguiente video, de hecho, se analizan un poco de ejercicios para establecer ya todo lo que tenemos, ya sin la necesidad de teoría de lo de fracción mixta. Perfecto. Entonces, hasta aquí el video de hoy.